Bienvenida al análisis de Seicho Soldier, un juego de arcade clásico que nos lleva a un viaje psíquico lleno de acción y desafíos. Acompáñanos mientras exploramos este emocionante título, que combina elementos de shooter y plataforma, todo ello envuelto en una atmósfera única y una banda sonora pegajosa. Prepárate para sumergirte en la aventura junto a Atenea y Kensu en su lucha contra invasores alienígenas en el Japón moderno. Después de lanzar Atenea, parece que SNK decidió que les gustaba tanto el personaje que lo reutilizarían en un juego completamente diferente. El resultado es Seicho Soldier, que toma a la diosa griega y la reimagina como una ídolo pop psíquica que lucha contra demonios en el Japón moderno. Un cambio bastante grande. Dentro del contexto de la historia, este nuevo personaje, Atenea Asamiya, es la descendiente distante de la celestial, cuyos poderes heredados se están revelando lentamente. El juego ofrece juego simultáneo para 2 jugadores, ya que Atenea lucha junto a un nuevo personaje, el artista marcial chino Kensu, más tarde deletreado Kenso, que también es su guitarrista. El concepto es que los alienígenas han invadido el planeta y han hecho sus hogares en lo profundo de la corteza terrestre, así que los 2 soldados usan sus habilidades para contraatacar. Ten en cuenta que la palabra Seicho en japonés se acerca más al significado de la palabra psíquico, en lugar del uso nativo común en inglés, que es abreviatura de psicópata. Seicho Soldier juega mucho como Son de Capcom, que se lanzó un par de años antes. Es una mezcla de shooter y plataforma, con la pantalla dividida en 4 pisos. La pantalla avanza constantemente hacia adelante, y puedes saltar entre niveles presionando arriba o abajo. Mientras que Son era bastante austero y simple, los escenarios aquí son más complicados, con muchos más obstáculos para evitar y brechas en el suelo. Los héroes pueden atacar con sus rayos psíquicos regulares, así como con un ataque llamado la bola psíquica. Estos son de número limitado, aunque giran alrededor de tu personaje. Hasta 4 a la vez. Los extras se almacenan en la parte inferior de la pantalla, aunque en realidad puedes guardar más de los que se pueden mostrar, hasta un total de 18. Técnicamente, las bolas pueden absorber proyectiles, pero como hay grandes brechas entre ellas, a menudo no logran hacer su trabajo. Cuando se lanzan, su efecto depende del nivel del medidor de energía en su forma predeterminada. La bola será disparada hacia adelante y luego se dividirá hacia arriba y hacia abajo cuando golpee algo, pero en formas más fuertes puede rebotar o incluso penetrar directamente a través de objetos y enemigos. Si una bola logra bloquear un proyectil enemigo, absorberá un poco de energía. Cada vez que mueres, vuelves a ingresar a la pantalla como un ovni volador, capaz de moverte rápidamente por la pantalla y disparar a todo sin restricciones, hasta que vuelvas a tu forma humana y termines nuevamente restringido por las leyes de la gravedad. Los niveles están llenos de ladrillos destructibles, que ocultan la mayoría de los power-ups. Aparte del personaje principal, esta es la única relación real con el juego original de arcade de Atenea. Aparte de las bolas psíquicas adicionales y los rayos que mejoran la energía, también puedes encontrar espadas para aumentar la fuerza de tu arma principal de rayo, objetos que convierten todo en la pantalla en power-ups, rayos que absorben tu energía, y flechas que aumentan o disminuyen la cantidad y la dificultad de los enemigos en el nivel. De vez en cuando, te encontrarás con un huevo verde si tu energía es demasiado baja. Esto simplemente liberará pequeños enemigos tipo oruga, pero si está cerca del máximo, revelará un objeto que hará que tu personaje se transforme en una bestia gigantesca. Atenea se transformará en un fénix, mientras que Kensu se convertirá en un dragón. En ambos casos, puedes volar arriba y abajo de la pantalla y disparar a los enemigos con sus ataques de fuego. Aquí, tu medidor de energía actúa como un medidor de vida. Una vez que se agote, vuelves a la forma humana. En el modo de 2 jugadores, el humano también puede subirse al dorso del personaje transformado. Hay muchos aspectos que convierten a Seicho Soldier en un juego extremadamente difícil. Esto no es una sorpresa para la mayoría de los títulos de arcade de los 80, ya que es algo dado, pero muchos son únicos para este título, simplemente porque no hay muchos como él. En un típico shoot 'em up, tienes un movimiento completo de 360 grados para moverte y esquivar enemigos. Aquí, solo puedes saltar entre 4 planos. Eso estaría bien si los enemigos tuvieran las mismas restricciones, pero no las tienen, a menudo usando proyectiles dispersos que son increíblemente difíciles de esquivar.
Los diseños visuales del escenario hacen que sea fácil concentrarse solo en las amenazas directamente en tu nivel, pero los enemigos en otros pisos pueden saltar entre ellos, a menudo sorprendiéndote si no tienes cuidado. Junta eso con el hecho de que hay muchas paredes y otros obstáculos que obstaculizan el movimiento, y puede volverse muy claustrofóbico. Los niveles también son bastante largos y bastante repetitivos, aunque esto no es muy diferente a un shoot 'em up promedio de 1987. Agregando a la dificultad, cada vez que atacas, te detienes por un instante. Muchos enemigos necesitan múltiples golpes para morir, al igual que los bloques que necesitas destruir, por lo que todo el juego tiene una sensación un poco entrecortada. Es muy beneficioso para ti encontrar y seguir encontrando la mejora de espada, ya que garantiza que seas lo suficientemente fuerte como para destruir la mayoría de los bloques y vencer a la mayoría de los enemigos, con solo 1 o 2 disparos. Teóricamente las bolas psíquicas deberían ayudar a remediar esto, pero sus ataques no son realmente lo suficientemente fuertes como para ser útiles, al menos en el nivel de energía predeterminado. Además, cuando mueres, pierdes todas tus bolas psíquicas y tu energía se agota por completo, además de perder mejoras. Los power-ups son abundantes siempre que sigas destruyendo bloques, pero la muerte sigue siendo un gran revés. El juego claramente estaba equilibrado para 2 jugadores, por lo que jugar solo es bastante difícil. A pesar de su dureza, Psycho Soldier sigue siendo bastante decente, especialmente gracias a sus visuales. Son un poco llamativos, pero le dan al juego una identidad visual sólida. Cada uno de los 6 niveles tiene su propio tema también, que va desde ciudades en ruinas, alcantarillas decrépitas, volcanes húmedos, la ciudad perdida de Atlantis y la sede biológica de los propios alienígenas, que podría haber salido de contra. Hay jefes al final de cada etapa, y mientras que los primeros son básicamente edificios grandes que necesitas destruir al estilo de Sonson, las áreas posteriores tienen grandes enemigos que necesitan ser destruidos, algunos de los cuales son criaturas gigantescas de varios segmentos. Pero uno de los mayores atractivos del juego, y la razón por la que Athena es una ídolo pop, y no solo una escolar psíquica, es la inclusión de una canción vocal. Técnicamente, este no es el primer juego de arcade en presentar uno, ya que ese crédito va para el juego de arcade de Journey, lanzado en 1983. Sin embargo, ese título hizo trampa un poco porque el gabinete simplemente tenía una cinta que reproducía la música. Tampoco se lanzó en Japón. Psycho Soldier, en cambio, reproduce su tema con la placa de arcade misma, con los instrumentos renderizados en sintetizador FM y las voces muestreadas implementadas a través de PC. La calidad del sonido es obviamente bastante baja, pero en realidad es una canción increíblemente pegadiza. Una versión completa de la canción, no del juego, se incluyó en casete con la versión de Famicom de Atenea. La canción se llama apropiadamente Psycho Soldier y es cantada por la cantante de J-Pop real y emergente en ese momento, Kaori Shimizu, quien también proporciona las muestras de voz de Atenea. El juego se lanzó en el extranjero, con la canción y la mayoría de las voces traducida al inglés. La cantante de esta versión no es la mejor, por decirlo de manera amable, suena bastante amateur. También tradujeron literalmente la frase Athena Ikimasu, gritada cada vez que reapareces como Atenea, I will go, lo cual es técnicamente exacto, pero ni siquiera remotamente natural en inglés. Algo como vamos Atenea. Sonaría mejor. Por cierto, la pegajosa canción y los personajes lindos son completamente traicionados por el oscuro escenario, casi postapocalíptico. Los héroes incluso hacen un concierto improvisado al final, presentando a uno de los enemigos como un bailarín de respaldo. ¡Qué bueno que resolvieron las cosas! Psycho Soldier nunca tuvo el mismo alcance que Atenea, porque nunca tuvo un puerto doméstico. Al menos en Japón se planeó un puerto de Famicom, pero se canceló antes de que se mostrara. Por otro lado, sí se lanzó en un puñado de computadoras domésticas europeas, para el Commodore 64, Amstrad CPC y ZX Spectrum. Los visuales obviamente son un gran paso atrás en todas las versiones, y Atenea ahora es rubia, por alguna razón, al menos en las versiones que están a color. La versión de Commodore 64 es la mejor de estas, relativamente hablando, aunque sin la misma velocidad o densidad de enemigos, no se siente del todo correcta. El modo de 2 jugadores también ha desaparecido, y faltan la mayoría de los jefes, así que solo necesitas destruir una pared al final de la etapa. Esta es la única versión que tiene música también.
Obviamente no pueden replicar las voces, y gran parte de la banda sonora fuera del tema principal se elimina de todos modos. La versión de Amstrad CPC se ve similar a la versión de Commodore 64, pero es mucho peor. No solo es increíblemente lenta y entrecortada, sino que la pantalla no se desplaza en absoluto. En su lugar, usa pantallas de volteo, y necesitas caminar hacia adelante manualmente para avanzar. La versión de ZT Spectrum tiene el desplazamiento adecuado y una mejor velocidad, aunque se simplifica aún más, principalmente porque solo hay 3 pisos en lugar de 4. Las versiones de computadora son conocidas principalmente por su ridícula portada de los 80, que representa a Atenea como una mujer guerrera de fantasía musculosa, algo así como Chun-Li, interpretada por Adrienne Barbeau, en lugar de una escolar de pelo rosa. Durante mucho tiempo, Psycho Soldier fue una parte olvidada de la historia, solo referenciada realmente como el origen de Atenea y Kensou en la serie The King of Fighters. Sin embargo, una versión emulada del juego aparece en la colección SNK Classics Vol. 0 para la ESP. Esto solo se lanzó en forma física en Japón, aunque en América del Norte y Europa, los juegos se dividieron y distribuyeron individualmente como ESP Nice NSN. Es un puerto casi perfecto, aunque el juego se pausa brevemente a la mitad cada vez que se carga una nueva pieza de música, y le falta soporte ad hoc, por lo que no hay multijugador en absoluto. Esto hace que sea imposible jugar como Kensu, ya que solo puede ser controlado por el segundo jugador. La colección SNK 40th Anniversary para el Nintendo Switch también incluye un puerto emulado, que te permite cambiar entre regiones para escuchar ambas versiones de la canción tema. Y hasta aquí llega nuestro análisis de Psycho Soldier. Esperamos que hayas disfrutado descubriendo este clásico del arcade y todas las emocionantes características que tiene para ofrecer. Si te ha gustado el video, no olvides dejar un comentario y suscribirte para más contenido de juegos retro y análisis de clásicos. Nos vemos en el próximo video. Athena, I will go. 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 Athena, I will go.